Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 28, en el que Passepartout no puede lograr que se oiga el lenguaje de la razón. El tren, al salir de Great Salt Lake y de la estación de Ogden, subió durante un cuarto de hora hacia el norte hasta el río Weber, después de recorrer cerca de 900 millas desde San Francisco. A partir de ese punto, tomó de nuevo la dirección este a través del accidentado macizo de los montes Wasatch. En esta parte del territorio, comprendido entre aquellos montes y las montañas rocosas propiamente dichas, los ingenieros americanos han tenido que vencer las dificultades más serias. Así pues, en este trayecto, la subvención del gobierno de la Unión ha sido de $48,000 por milla, mientras que en la llanura no pasa de 16,000 por ese mismo espacio. Pero los ingenieros, como ya se ha dicho, no han violentado a la naturaleza. La han utilizado hábilmente sorteando las dificultades y solo se han visto obligados a perforar un túnel de 14,000 pies para llegar a la Gran Cuenca. Es en el mismo lago salado donde el trazado alcanza su mayor nivel de altura. Desde este punto, su perfil describe una curva muy prolongada que desciende hacia el valle del arroyo Bitter para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Los ríos son numerosos en aquella montañosa región. Fue preciso salvar con puentes el Muddy, el Green y otros. Passepartout estaba cada vez más impaciente a medida que se acercaban a la meta, y Fix, por su parte, hubiera deseado verse lejos de aquella accidentada región. Temblaba por los retrasos, temía por los accidentes y deseaba más que Phileas Fogg volver a pisar territorio inglés. A las 10 de la noche, el tren se detenía en la estación de Fort Bridger, que abandonó casi enseguida, y 20 millas más lejos penetró en el estado de Wyoming, el antiguo Dakota, siguiendo todo el valle del arroyo Bitter, donde surgen algunos de los manantiales que forman el sistema hidrográfico del Colorado. Al día siguiente, 7 de diciembre, pararon durante un cuarto de hora en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con abundancia, pero mezclada con la lluvia estaba medio derretida y no podía perjudicar la marcha del tren. De todas formas, el mal tiempo no dejaba de inquietar a Passepartout, pues la acumulación de nieve, entorpeciendo las ruedas de los vagones, podría hacer peligrar el éxito del viaje. «¡Qué ocurrencia!», se decía. «Ha tenido mi amo al viajar en invierno. ¿No habría sido mejor esperar a la primavera para aumentar la probabilidad de éxito?». Pero en aquel momento, mientras el honrado muchacho se preocupaba del estado del cielo y del descenso de la temperatura, Mistress Aouda experimentaba temores más vivos que procedían de causas muy diferentes. En efecto, algunos viajeros se apearon de los vagones y paseaban por el andén de la estación de Green River aguardando la salida del tren. Pues bien, a través de la ventanilla, la joven reconoció al coronel Stan Proctor, el americano que tan groseramente se comportó con Phileas Fogg durante el meeting de San Francisco. Mistress Aouda, no queriendo ser vista, se echó hacia atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Se sentía muy ligada al hombre que, a pesar de su frialdad, le daba cada día muestras de la más absoluta abnegación. No comprendía probablemente toda la profundidad del sentimiento que su salvador le inspiraba y aún le daba el nombre de gratitud. Indudablemente, sin que ella misma lo sospechara, había más que eso. Por este motivo, su corazón se oprimió al reconocer al grosero personaje a quien Mr. Fogg quería pedir explicaciones tarde o temprano. Evidentemente, era solo el azar el que había conducido al coronel al tren, pero de todas formas, estaba allí, y era preciso impedir a toda costa que Phileas Fogg notase la presencia de su adversario. Cuando el tren se puso en marcha, Mistress Aouda aprovechó un momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a Fix y a Passepartout al corriente de la situación. «¿Proctor en el tren?», exclamó Fix. «Pues bien, antes de vérselas con el señor Fogg, tendrá que ajustar las cuentas conmigo. Fui yo quien recibió la mayor afrenta». «Señor Fix», continuó Mistress Aouda, «Mr. Fogg no dejará a nadie el cuidado de vengarlo. Es capaz, ya lo ha dicho, de volver a América para encontrar a su agresor. Si ve al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que puede tener fatales resultados. Es preciso, pues, que no lo vea». «Tiene usted razón, señora», dijo Fix.
Un encuentro podría echarlo todo a perder. Vencedor o vencido, Mr. Fogg perdería mucho tiempo. Y, añadió Passepartout, eso haría el juego a los señores del Reform Club. Dentro de unos días estaremos en Nueva York. Pues bien, si conseguimos que mi amo no salga del vagón en todo este tiempo, podemos esperar que la casualidad no lo ponga frente a ese maldito americano. Que Dios lo confunda. Hay que impedir que salga. La conversación fue interrumpida. Mr. Fogg se había despertado y miraba el campo a través del cristal empañado por la nieve. Pero más tarde, y sin ser oído por su amo ni por Mistress Aouda, Passepartout dijo al inspector de policía: ¿Se batiría usted realmente por él? Estoy dispuesto a todo para que vuelva vivo a Europa, dijo simplemente Fix en un tono que reflejaba una fría determinación. Passepartout sintió que un escalofrío recorría su cuerpo, pero sus convicciones respecto a su amo no se alteraron. Había que encontrar un medio cualquiera para retener a Mr. Fogg en aquel compartimento y evitar su encuentro con el coronel. Esto no podía ser difícil, dada la naturaleza poco comunicativa del caballero. En todo caso, el policía creyó haber encontrado un medio para ello, pues unos momentos después decía Phileas Fogg: «Qué pesadas y qué largas son las horas en el tren». «En efecto», respondió el caballero, «pero van pasando». «A bordo de los buques», continuó el inspector, «usted tenía la costumbre de jugar al whist». «Sí», respondió Fogg, «pero aquí no tengo cartas ni compañeros de juego». «En cuanto a las cartas, no hay más que comprarlas. En todos los vagones americanos las venden, y los compañeros de juego, si la señora por casualidad...» «Desde luego, caballero», replicó vivamente la joven. «Conozco el whist, forma parte de la educación inglesa». «Y yo», continuó Fix, «tengo la pretensión de jugar bastante bien, de manera que podríamos organizar una partida de 3. «Como usted guste», respondió Phileas Fogg, contento de dedicarse hasta en el tren a su juego favorito. Passepartout fue a comprar la baraja y regresó enseguida con 2 juegos completos, fichas, tantos y un tablero de paño. No faltaba nada. Empezó el juego. Mistress Aouda lo conocía suficientemente y aún recibió algunos cumplidos del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era un jugador de primera digno de enfrentarse con el gentleman. «Ahora», se dijo Passepartout, «ya lo tenemos. No se moverá». A las 11 de la mañana el tren llegó a la línea divisoria de las aguas de ambos océanos. El lugar, llamado Pace Bridgers, estaba a una altura de 7.524 pies sobre el nivel del mar y era uno de los puntos más altos del recorrido en su paso a través de las montañas rocosas. Después de 200 millas, los viajeros se hallaron por fin en una de esas extensas planicies que se extienden hasta el Atlántico y que la naturaleza ha hecho tan apropiadas para el tendido de una línea férrea. En la vertiente de la cuenca atlántica discurrían ya los primeros ríos, afluentes y subafluentes del North Platte. Todo el horizonte al norte y al este estaba cubierto por una inmensa cortina semicircular que formaba la parte septentrional de las montañas rocosas, dominada por el pico Laramie. Entre aquella curva y la línea férrea se extendían grandes llanuras abundantemente regadas. A la derecha del ferrocarril aparecían las primeras vertientes del macizo montañoso que se redondea hacia el sur hasta el nacimiento del río Arkansas, uno de los grandes tributarios del Missouri. A las 12:30, los viajeros divisaron por un instante el fuerte Halleck que domina la comarca. Dentro de algunas horas, la travesía de las montañas rocosas habría terminado. Podría, pues, esperarse que ningún accidente perturbaría el paso del tren a través de aquella áspera región. Había dejado de nevar y el frío era seco. Una bandada de grandes pájaros, espantados por la locomotora, desaparecía a lo lejos. En la llanura no se veía ninguna fiera, era el desierto en toda su inmensa desnudez. Después de un almuerzo bastante copioso servido en el mismo vagón, y cuando Mr. Fogg y sus compañeros se disponían a reemprender su interminable whist, se oyeron fuertes silbidos. El tren se detuvo. Passepartout asomó la cabeza por la ventanilla y no vio motivo para aquella parada. No había ninguna estación a la vista. Mistress Aouda y Fix temieron por un momento que Mr. Fogg se decidiese a saltar a la vía, pero el flemático gentleman se contentó con decir a su criado: «Vaya a ver qué sucede». Passepartout saltó fuera del vagón. Unos 40 viajeros habían abandonado sus asientos, entre ellos el coronel Stan Proctor. El tren se había detenido ante una señal roja que cerraba la vía.
El maquinista y el revisor habían descendido y discutían acaloradamente con un guardavía que el jefe de la estación de Medicine Bow, la población inmediata, había enviado al encuentro del convoy. Los viajeros se habían acercado y tomaban parte en la discusión. Entre ellos se encontraba el susodicho coronel Proctor, con sus gritos destemplados y sus imperiosos ademanes. Passepartout se acercó también y oyó decir al guardavía: No se puede pasar. El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren. El puente en cuestión era colgante y cruzaba un torrente a 1 milla del lugar donde se había detenido el tren. Según el guardavía, amenazaba ruina, pues muchos de sus alambres de suspensión estaban rotos y era imposible arriesgar el pasaje. El guardavía no exageraba al afirmar que el paso era muy arriesgado. Además, es preciso tener en cuenta que, conociendo las costumbres de los americanos, cuando ellos se muestran prudentes, sería una locura no aceptar sus consejos. Passepartout, que no se atrevía a notificar el hecho a su amo, escuchaba con los dientes apretados, inmóvil como una estatua. «Supongo», bramó el coronel Proctor, «que no vamos a quedarnos aquí para echar raíces en la nieve». «Coronel», respondió el revisor, «hemos telegrafiado a la estación de Omaha para pedir un tren, pero no es probable que llegue antes de las 6». «¿6 horas?», gritó Passepartout. «Por lo menos», repuso el revisor. «De todas formas, este tiempo lo necesitaremos para ir a pie hasta la estación». ¿A pie?», gritaron los viajeros. «¿Pero a qué distancia nos hallamos de la estación?», preguntó uno de ellos al revisor. «A 12 millas, pero a la otra parte del río». «12 millas por la nieve», exclamó Stan Proctor. El coronel empezó a jurar, culpando a la compañía y al revisor. Passepartout, furioso, tenía ganas de corearlo. Había un obstáculo natural contra el que se estrellarían los billetes de su amo. La protesta se generalizó entre los viajeros, que al margen del retraso se verían obligados a caminar unas 15 millas a través de la llanura cubierta de nieve. Hubo una tumultuosa manifestación de protesta, exclamaciones, gritos que habrían llamado probablemente la atención de Phileas Fogg si no hubiera estado tan absorto en su partida de whist. Sin embargo, Passepartout tenía que comunicarle lo que pasaba y ya se dirigía hacia el vagón, todo abatido, cuando el maquinista, un yanqui de pura cepa, apellido Forster, dijo levantando la voz: «Caballeros, tal vez haya un medio de pasar». ¿Por el puente?, preguntó un viajero. «Por el puente». ¿Con nuestro tren?». «Con nuestro tren». Passepartout se había detenido y devoraba las palabras del maquinista. «Pero el puente amenaza ruina», dijo el revisor. «No importa», replicó Forster. «Creo que, lanzando el tren a toda velocidad, tenemos alguna probabilidad de éxito». «¡Diablos!», exclamó Passepartout, pero algunos viajeros se habían dejado seducir inmediatamente por la idea. Al coronel Proctor le agradó particularmente. Aquel turbulento cerebro encontraba la cosa perfectamente factible. Incluso recordó que los ingenieros habían tenido la idea de pasar los ríos sin puente por medio de trenes rígidos, lanzados a toda velocidad, etc. Y a fin de cuentas, todos los interesados en el asunto apoyaron la idea del maquinista. «Tenemos una probabilidad de un 50% de pasar», decía uno. «70», respondía otro. «80, 90%. Passepartout estaba asombrado, pues aunque estuviera dispuesto a probar todo para cruzar el torrente Medicine, encontraba la idea demasiado americana. Por otra parte, pensaba, hay una cosa más sencilla y esta gente no la encuentra. «Señor», dijo, dirigiéndose a uno de los viajeros, «el medio propuesto por el maquinista me parece un poco aventurado, pero...» «80% de probabilidad», respondió el viajero, volviéndole la espalda. «Eso ya lo sé», respondió Passepartout, dirigiéndose a otro caballero. «Pero me parece que una simple reflexión...» «No hay simple reflexión que valga. Es inútil», respondió el interpelado, encogiéndose de hombros. «Puesto que el maquinista asegura que pasaremos». «Sin duda», continuó Passepartout, «pasaremos, pero sería quizá más prudente...» «¿Cómo? ¿Prudente?», gritó el coronel Stan Proctor, a quien aquella palabra, oída por casualidad, había exasperado. «A gran velocidad. ¿Lo oye? ¡A gran velocidad!». «Sí, ya lo sé.
Sí, lo comprendo, repetía Passepartout, a quien nadie dejaba terminar su frase. Pero sería, si no más prudente, puesto que no les gusta la palabra, al menos más natural. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué tiene esto de natural? Vociferaban de todas partes. El pobre muchacho no sabía ya a quién dirigirse. ¿Tiene usted miedo?, rugió el coronel Proctor. ¿Yo miedo?, gritó Passepartout. Pues bien, sea. Les demostraré que un francés puede ser tan americano como ustedes. ¡Al tren! ¡Al tren!, gritó el revisor. Sí, al tren, repetía Passepartout. al tren, y enseguida. Pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural hacernos pasar primero a pie por el puente y después el tren. Pero nadie oyó esta prudente reflexión y nadie hubiera querido reconocer su oportunidad. Los viajeros subieron de nuevo a sus respectivos vagones. Passepartout ocupó su asiento sin decir una palabra de lo que había pasado. Los viajeros estaban embebidos por el whist. La locomotora silbó con estridencia. El maquinista, dando marcha atrás, retrocedió más de una milla como el acróbata que toma impulso antes de saltar. Después, con un segundo silbido, reemprendió la marcha hacia adelante. Comenzó a acelerarse y pronto adquirió una velocidad vertiginosa. No se oía más que la repercusión de los rugidos de la locomotora. El resoplido de las válvulas al soltar el vapor era continuo. Los pistones daban 20 golpes por segundo. Los ejes de las ruedas humeaban dentro de las cajas de grasa. Se sentía, por decirlo así, que todo el tren avanzaba a una velocidad de 100 millas por hora sobre los raíles, que la velocidad anulaba el peso. Y pasaron, como un relámpago. No se vio nada del puente. El convoy saltó de una orilla a la otra y el maquinista no pudo parar su máquina hasta 5 millas más lejos de la estación. Pero cuando el tren acabó de pasar el río, el puente, definitivamente arruinado, se desplomó con estruendo en el torrente de Medicine Bow. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.